La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas cardinales como la disnea, el edema de extremidades inferiores y la fatiga, que pueden ir acompañados de signos clínicos como el aumento de la presión venosa yugular, la presencia de crepitantes en la auscultación pulmonar o el edema periférico. Estos síntomas y signos son debidos a la existencia de anomalías cardíacas estructurales o funcionales que derivan en un aumento de las presiones intracardíacas para mantener un gasto cardíaco adecuado, ya sea en reposo o durante el ejercicio. En los países desarrollados, la incidencia global de la insuficiencia cardíaca aumenta cada año en relación con el envejecimiento progresivo de la población y con un mejor pronóstico de las enfermedades cardíacas, debido a la mejora en su manejo y a tratamientos más eficaces que aumentan la supervivencia de los pacientes con cardiopatías. En Europa, la incidencia de la insuficiencia cardíaca es de alrededor de 3 por 1000 años persona en todos los grupos de edad y de 5 por 1000 años persona en adultos. Los datos de incidencia de insuficiencia cardíaca en España son escasos. En un estudio llevado a cabo en 2007 en la provincia de Cádiz, la tasa de incidencia entre mayores de 14 años según los criterios clínicos de Framingham fue de 3,9 por 1000 años persona, cifra similar a la europea. La prevalencia global de la insuficiencia cardíaca en adultos en Europa se estima del 1 al 2% y alcanza cifras superiores al 10% en los mayores de 70 años. En España, el estudio PRICE encontró una prevalencia de insuficiencia cardíaca del 6,8% en mayores de 45 años, similar en ambos sexos, que se incrementó hasta el 16% en mayores de 75 años. Clásicamente, se ha observado que la supervivencia de estos pacientes es del 50% a los 5 años desde el diagnóstico, lo que sitúa la tasa de mortalidad de la insuficiencia cardíaca en cifras superiores a la de los tipos más frecuentes de cáncer. Esta elevada mortalidad de la insuficiencia cardíaca se debe al pronóstico desfavorable de las descompensaciones y a que su incidencia se prolonga meses o años tras el alta hospitalaria. En pacientes que presentan un episodio de descompensación reciente, entendido como la necesidad de hospitalización o de diurético intravenoso en el último año, la tasa de mortalidad a un año asciende al 23,7%, el doble que la de aquellos que permanecen estables. El estudio Recalcar, que analizó la tasa de ingresos por insuficiencia cardíaca en los hospitales del Sistema Nacional de Salud en España en los últimos 15 años, mostró que la mortalidad durante un ingreso y por este síndrome es superior al 10% y que no se ha conseguido reducir en los últimos 15 años. En cuanto a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en España, se sitúa como la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años, con una tasa de reingreso hospitalario de hasta el 15,5% a los 30 días. Los reingresos hospitalarios siguen un patrón bimodal, con picos de mayor frecuencia tras el diagnóstico, aproximadamente un 30% de los reingresos, y en la fase final de la enfermedad, con un 50% de los mismos. Las hospitalizaciones tienen un gran impacto en el sistema sanitario, dado que aumentan la carga asistencial y la utilización de recursos sanitarios. Una revisión reciente acerca de los costes sanitarios asociados a esta enfermedad estima que estos podrían representar alrededor del 2% del total del gasto sanitario nacional, con la mayor parte concentrada en el hospital. De los costes asociados a la insuficiencia cardíaca en España, el 51% se debe a hospitalizaciones. El estudio Inoescaro analizó los costes ocasionados por este síndrome en el año 2010 y estimó un gasto entre 13.000 y 18.000 euros por paciente año. La mayor partida se corresponde con la de los cuidados no profesionales, seguida del gasto sanitario y de los cuidados profesionales. Se estima que el coste de la insuficiencia cardíaca en nuestro país está en torno a los 2.500 millones de euros anuales. Los costes hospitalarios asociados a la insuficiencia cardíaca incluyen los trasplantes, que se sitúan en torno a los 470 millones de euros, un 2,6% del gasto hospitalario total. La insuficiencia cardíaca es aún una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y gasto sanitario, a pesar de los avances en la prevención y el tratamiento.
La significativa reducción del riesgo de mortalidad mostrada en los ensayos clínicos, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, se ha traducido en un impacto modesto sobre la mortalidad en la práctica clínica. Esto explica que en estudios observacionales las tasas de mortalidad sean superiores a las informadas en los ensayos clínicos. La descompensación de la insuficiencia cardíaca es en gran parte la responsable de la elevada mortalidad asociada. Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, en fechas previas a la introducción en guías de ISGLT2, en el que se incluyeron pacientes ingresados con diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada, mostró que la mayoría de ellos no recibía un tratamiento ajustado a las recomendaciones de las guías. El 33,7% recibía un único fármaco y apenas el 14% recibía triple terapia neurohormonal. El infratratamiento de estos pacientes no mejoró sustancialmente tras el alta hospitalaria, aumentando únicamente al 16,7% los que recibían triple terapia. El mal pronóstico de estos pacientes indica la necesidad de mejorar el tratamiento no solo tras el diagnóstico, sino también al alta hospitalaria. Los avances tanto en el tratamiento farmacológico como no farmacológico han contribuido a mejorar su pronóstico, pero también han aumentado la complejidad en su manejo. Por ello, el desarrollo de unidades y programas específicos de insuficiencia cardíaca se ha convertido en imprescindible para mejorar la calidad asistencial de estos pacientes. Uno de los puntos claves es la planificación del alta hospitalaria, momento que se define como transición al alta y que consiste en un proceso asistencial organizado cuyo objetivo es evitar hospitalizaciones y ralentizar la progresión de la enfermedad. Comienza en cuanto existe estabilidad hemodinámica y los signos congestivos se encuentran en fase de mejoría, sin precisar infusión continua de fármacos y dura al menos 30 días. Todo paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida debería recibir antes del alta un beta-bloqueante y EKOARA-2, sacubitrilo/valsartán, un antagonista de los receptores mineralocorticoides y un ISGLT2. Una adecuada transición requiere, idealmente al alta, la resolución de síntomas y de signos de congestión, una función renal y electrolitos estables o en fase de mejoría en las últimas 48 horas, una frecuencia cardíaca inferior a 70 latidos por minuto en pacientes que estén en ritmo sinusal, una educación de autocuidado centrada en advertir los signos de alarma, realizar ejercicio físico, llevar una nutrición adecuada y controlar los efectos secundarios de la medicación. También una determinación de péptidos natriuréticos, un plan de continuidad de cuidados, un registro de monitorización de peso, tensión arterial y frecuencia cardíaca y finalmente un plan de acción ante signos de alarma. Es recomendable que el paciente sea dado de alta con una cita antes del 7º día, momento en el que el riesgo de reingreso es máximo. Se recomienda la revisión por el mismo equipo médico responsable del alta, así como un mecanismo de acceso fácil, presencial y o telemático. Las revisiones médicas y de enfermería deben incluir una evaluación funcional de síntomas y signos de congestión, así como constantes básicas, bioquímica y hemograma. Esto incluye la monitorización de la función renal y hepática, electrolitos, hemoglobina, déficit de hierro e infecciones y péptidos natriuréticos según la disponibilidad en cada centro. La estratificación del riesgo para individualizar decisiones y planificar cuidados. Además, la optimización de las dosis de los fármacos con evidencia pronóstica deben considerarse siempre, tanto en consultas presenciales como telemáticas. La reevaluación de la dosis de diuréticos, la conciliación terapéutica y revisión de la adherencia al tratamiento, la revisión de los conocimientos del paciente y sus cuidadores sobre signos de alarma y autocuidado. Y por último, insistir en el fortalecimiento de medidas no farmacológicas como el ejercicio y la dieta, preferentemente en un programa de rehabilitación cardíaca. La transición finaliza cuando el paciente, tras un seguimiento de al menos 30 días, presenta ausencia de progresión de síntomas y signos de congestión y estabilidad hemodinámica, función renal y electrolitos estables, conocimientos en autocuidado y adherencia a los fármacos. En este sentido, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, la dosis de todos los fármacos basados en la evidencia deberían ser las máximas toleradas y preferiblemente mayor del 50% de la dosis máxima recomendada. La insuficiencia cardíaca se ha posicionado como un problema asistencial en el que el abordaje multidisciplinar es realmente una necesidad. La insuficiencia cardíaca es el paradigma de proceso crónico con agudizaciones, en el que el paciente precisa habitualmente de los distintos niveles asistenciales a lo largo de toda su evolución,
desde el estadio A, en el que el paciente está en riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, pero la función del corazón aún es normal, hasta el estadio D, en el que el paciente permanece sintomático a pesar de todas las medidas terapéuticas aplicadas. Actualmente se considera que el papel de la atención primaria es fundamental, no solo por ser el nivel asistencial con mayor proximidad al paciente, sino también por efectuar un enfoque integral del mismo. Además, participa en todas las fases de la enfermedad, desde la prevención al diagnóstico, al tratamiento y a la rehabilitación, y debería tener un mayor protagonismo en todas ellas, pero especialmente en la detección precoz de la descompensación y la optimización terapéutica del paciente.